Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza y seré moderadora de esta mesa titulada Cambio Climático, perteneciente al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. El doctor Omar Amador Muñoz es investigador titular B del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, jefe del Grupo de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene 50 artículos internacionales, 5 patentes y 7 capítulos en libros. Es director de 3 proyectos postdoctorales, también director de 37 tesis en doctorado, maestría y licenciatura. Ha participado en más de 170 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Técnico Científico de Vigilancia sobre Contaminación Atmosférica en la Ciudad de México. Miembro del Comité Técnico para la Revisión y Actualización de Normas Oficiales Mexicanas de Calidad del Aire, CDMA-CDMX. Es el responsable de múltiples proyectos de investigación financiados. Actualmente, su laboratorio cuenta con una de las infraestructuras más completas de México y en Latinoamérica para el estudio a nivel molecular de contaminantes orgánicos en el ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos la presencia de la doctora Itzel Sigala Regalado. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas por esta misma institución. Su área de especialidad abarca la protistología, particularmente la taxonomía y ecología de amebas testadas lacustres y su uso como paleoindicadoras. Actualmente se encuentra en una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Geofísica de la UNAM, con un proyecto de variabilidad climática en lagos de alta montaña del centro de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado un artículo de divulgación, un capítulo de un libro y cuenta con 8 publicaciones científicas. Ha participado en 18 congresos nacionales y 8 internacionales y realizado 2 estancias de investigación en el extranjero. También es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias con antigüedad de 12 años. Y la doctora Natalie Quiroz González, bióloga con experiencia en picología marina desde 2010. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Sus líneas de investigación son la sistemática, taxonomía, ecología y biogeografía de macroalgas marinas. Ha publicado 11 artículos científicos de aspectos taxonómicos, sistemáticos y ecológicos de macroalgas marinas, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico tropical mexicano. 3 de ellos en revistas internacionales indexadas y 8 en revistas nacionales indexadas. Ha propuesto nuevos registros de macroalgas para el estado de Tabasco y para el Atlántico mexicano, así como para el Pacífico de México. Además, ha participado en la propuesta de una nueva familia de alga parda y ha propuesto 2 nuevas especies de Gelidium. Ha impartido 9 semestres en el curso de Biología de Protistas y Algas de la carrera de Biología impartida en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, ha impartido 7 cursos especializados para la licenciatura y posgrado sobre taxonomía y macroalgas, bioinformática y ecología en el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en la Universidad del Carmen y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 4 estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. Les voy a explicar un poquito la dinámica de trabajo. En este caso, cada uno de los estudiantes tiene 10 minutos para... 7, yo voy a levantar la mano, voy a hacer el movimiento para que lo escuchen y con esto ustedes se den cuenta de que quedan 3 minutos más. Ya una vez que ustedes terminen, los comentaristas harán su retroalimentación. Esta retroalimentación también tendrá una duración de 10 minutos aproximadamente. Perfecto. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No. Ok. También es importante considerarles que en esta dinámica no hay réplica por parte de los estudiantes. De trabajo terminal. Los proyectos que se van a presentar son variaciones espaciotemporales de la precipitación en la megalópolis y sus efectos en la disponibilidad de agua en la Cuenca de México.
También el modelo sostenible para combatir la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Proyecto piloto, producción en etnoproteína en San Miguel Xicalco, Tlalpan, México. El siguiente proyecto es relación espaciotemporal del carbono de la biomasa aérea de los bosques de coníferas con el NDVI, EVI, temperatura y precipitación en la cuenca del Alto Balsas, y la condición agroambiental en la zona de influencia de la FES Cuautitlán, UNAM, Estado de México. La ronda de retroalimentación iniciará con el doctor Omar, seguido con la doctora Itzel y posteriormente la doctora Natalie Queros nos hará el favor de concluir. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Jesús Enrique Pablo Dorentes, estudiante del cuarto semestre con el trabajo Variaciones espaciotemporales de la precipitación de la megalópolis y su efecto en la disponibilidad de agua en la Cuenca de México. Jesús, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, muy amables en escucharme. Me gustaría comenzar haciendo la siguiente aclaración. Soy estudiante de segundo semestre. Por ahí se fue tal vez algún error. Okay. Nada más no estoy tratando ahorita de mostrar la pantalla, pero permitir. Y no sé si se alcanza a apreciar mi presentación o todavía veo. Si me pudieran confirmar, por favor. Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias. El problema que yo pretendo atender se deriva de que en mi ejercicio profesional yo he trabajado mucho en evaluaciones de impacto ambiental. Nos enfrentamos al tema de la disponibilidad del agua y por ello acudimos precisamente a los estudios que realiza la comisión y nos hemos dado cuenta que estos carecen de algunas dolencias que desde mi perspectiva pudieran parecer de alguna manera graves, ¿no? El área de interés es básicamente, o inicialmente fue la Cuenca de México, que es una superficie bastante grande con bastantes usos, bastantes consumos, como podemos verlo en estas imágenes, con datos que están tomados del 2005, ¿sí? O sea, primero que nada, considero que necesitamos una actualización lo más certera posible, lo más confiable posible, y esa es una de las dolencias que estamos padeciendo los últimos años. Lo vamos a ver al final conforme al avance que vaya, que se tiene a la fecha. Entonces, primero que nada, tenemos una cuenca cerrada que es subsidiada de alguna manera o en gran parte por el sistema Cutzamala, que llega a aportar, o en aquel entonces, en estos datos de 2005, aportaba 15.240 metros cúbicos por segundo, no es cierto, 15 metros cúbicos por segundo, perdón. Y con una extracción significativa a través de pozos dentro de la cuenca, que son los que de alguna manera también han ocasionado precisamente el hundimiento de la ciudad y que cada vez tengamos que estar haciendo pozos más profundos con los consiguientes problemas. Entonces comenzaba, la Ley de Aguas Nacionales mandata a la Comisión a estimar y publicar quinquenalmente los estudios de disponibilidad. Estos se actualizan y, por ejemplo, el último que tenemos, publicado en septiembre de 2020, señala que en la cuenca hidrológica de Texcoco hay un volumen disponible a la salida de 0.058 millones de metros cúbicos y así para cada uno de estos. Entonces, se habla de que tenemos cerca de 1.4 millones de metros cúbicos al año, esto es en aguas superficiales. Sin embargo, cuando consideramos el tema de el agua subterránea, nos vamos al otro extremo, ¿no? Tenemos un déficit realmente abrumador de 836 millones de metros cúbicos
y obviamente tenemos un déficit brutal. Esta ciudad, bueno, no tiene viabilidad desde el punto de vista agua, y eso de alguna manera todos lo sabemos en el medio académico y la gente lo padece constantemente. Estos estudios de disponibilidad se basan básicamente en dos fórmulas contenidas en la norma oficial mexicana 011 de 2015, la última actualización que tenemos, y básicamente es, en el caso del agua superficial, restar al volumen medio anual de escurrimiento el volumen actual comprometido aguas abajo. Y en el caso de esta fórmula o este estimado, el volumen de escurrimiento aguas abajo, se calcula a través del volumen medio anual, desde la cuenca de aguas arriba, más el volumen medio anual, más el volumen anual de retornos. Y de esta manera, como ustedes pueden ver, estamos basándonos básicamente en registros de estaciones hidrométricas que igual, de nueva cuenta, batallan bastante en términos de la carencia de recursos, y no todas las estaciones funcionan. En el caso del agua subterránea, digamos que es el tema que más me enfoco un poco más, o más me llama la atención, básicamente es a través de un balance en donde se calcula la recarga total anual, lo que está lloviendo, menos la descarga natural comprometida, menos lo que se extrae de aguas subterráneas. Esto, como todos sabemos, bueno, pues ha generado muchos problemas sociales dentro de la ciudad, dentro de la megalópolis, y hace que precisamente la gente, las personas, los habitantes de la ciudad, pues constantemente se quejen. No quisiera distraer la atención al tema de Monterrey, pero bueno, eso nos dice que poco a poco las ciudades estamos llegando ya al extremo de que ya no podemos hacer o que tenemos que buscar otras alternativas, y a pesar de las emergencias que ocurren, no hay una concientización ni en la población ni en los gobiernos municipales o a nivel de alcaldía en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación que se plantearon? Primero, si son adecuados los límites administrativos que considera Conagua para los cálculos de disponibilidad. Vamos a ver un poquito, aquí está una imagen acerca de cómo están repartidos los límites de las cuencas, que en el tema superficial digamos que se facilita porque se utilizan los parteaguas topográficos. Sin embargo, a nivel agua subterránea, el tema resulta más complicado. La otra pregunta de investigación es, ¿considera Conagua la variabilidad derivada del cambio climático y el cambio de uso de suelo en las estimaciones de disponibilidad? Y una tercera, si estas autoridades municipales ubicadas dentro de la megalópolis están conscientes de la crisis que estamos padeciendo y de que no tenemos un futuro con certeza, ¿no? Los objetivos de la investigación son estimar la disponibilidad histórica del agua en la Cuenca de México en ciclos de 20 años, considerando los cambios en el uso del suelo. El segundo objetivo es desarrollar los escenarios de cambio climático para el 2020 a 2040, identificar las políticas de cambio de uso de suelo en la megalópolis y generar recomendaciones para integrar a las políticas públicas. Se parte de estas hipótesis. La forma en la que Conagua calcula la disponibilidad del recurso puede ser optimizada. Otra segunda hipótesis es las estimaciones alimentadas con datos más robustos y actualizados en términos del cambio del uso de suelo y la variabilidad climática podrán otorgar cálculos más certeros sobre la disponibilidad. Y debidamente comunicada, la información que se obtenga tiene mayor probabilidad de ser integrada en políticas públicas efectivas y eficientes. La propuesta metodológica es definir el área de estudio, obtener información climática, analizar las tendencias de cambio de uso de suelo, generar escenarios de cambio climático, obtener estimaciones de la disponibilidad del agua para el periodo 2022-40, identificar los usos del suelo conforme a los programas de desarrollo urbano municipal y proponer la protección de zonas para la recarga de aguas subterráneas que se identifiquen. Este es el cronograma de actividades que se planteó en un inicio. Ya tengo un área de estudio identificada, ya estoy obteniendo la información climática, digamos que estoy aquí, pero como voy a ver un poquito más, a mostrar ahorita un poquito más adelante, precisamente me estoy dando cuenta que los tiempos tal vez no me dan y tal vez deba de reducir la superficie.
Esta es una imagen del área de estudio, están señaladas en los diferentes colores, las cuencas, la de Tula, Rosas, Tlautla del Salto, etcétera, que me dan una superficie total de 13,743 kilómetros cuadrados. En principio, bueno, pues no es un tema más que con el que tendría que lidiar con los sistemas de información geográfica. Sin embargo, pues hay más de 300 estaciones y alrededor de un 46, 48% tiene datos incompletos. En esta imagen estoy mostrando igual las mismas microcuencas, las mismas cuencas, subcuencas, con los puntos amarillos, que son las estaciones que están funcionando, y los puntos rojos que tienen datos incompletos. En este sentido, solo en la subcuenca de Texcoco, hay 47 estaciones operando con datos de 1951 a 2010. Esto me haría pensar que tengo pocos datos y estoy enfrentando la imposibilidad de conocer o de encontrar datos de referencia. Entonces, estoy pensando en si solamente me concentro a esta región o, bueno, continúo. He batallado un poquito con el tema de mis asesores. Recientemente me contagié y eso también me ha afectado en el tema laboral. Tuve que desatender algunas otras cosas, pero hasta ahí va mi investigación y les agradezco mucho sus comentarios. Muchísimas gracias por tu participación, Jesús. Vamos a dar pie a los comentaristas. Iniciamos con el doctor Omar, por favor. Sí, bueno, interesante trabajo, y veo que el principal problema que tienes pues, son los datos. ¿De dónde obtenerlos? ¿No? Y luego que sean confiables, porque esa es la otra. De los que tienes, pues. Entonces sí, te tienes que restringir, yo creo muy, como lo acabas de plantear, pues primero donde haya, y luego de alguna forma verificar su confiabilidad, porque las decisiones que tomes pues van a depender de qué tan bien tomados fueron los datos. Ese es un punto. Entonces a lo mejor sí, tienes muchos objetivos, no tienes muchos, digamos, mucho punch, ¿verdad? Pero hay que ser muy realista, sobre todo por los datos, porque en México no hay, digamos, como mucha información recabada, pero lo que yo tengo de experiencia es que los datos que hay, pues a veces son erróneos, no son de todo confiables. Bueno, entonces, sí, primero acotar, digamos, ya una zona donde haya más datos y luego de alguna forma verificar esos datos. Eso es mi comentario. El otro es, aquí dices tú que, digamos, tu estudio va a ser como una evaluación, ¿no? Una evaluación para ver si las tomas de decisiones o las estrategias implementadas van a ser las correctas para los próximos años, y que si las políticas públicas o las acciones que se van a tomar consideran los escenarios de cambio climático, entiendo yo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no sé si haya algún informe o documento en donde hayan considerado los escenarios de cambio climático para la cuenca, o bueno, para la región de estudio, y la proyección para ver la disponibilidad de agua, pues en 10, 20, 30 años. Y otra vez va a ser función de los datos que obtengas. No sé qué tan complicado se te haga. Sí, es un problema que ya también había identificado en términos de que los atlas de riesgo y los atlas de adaptación al cambio climático están siendo elaborados más bien por entidad federativa, o al menos eso es lo que me he encontrado. Entonces, esto me complica cuando atendemos una cuenca que abarca 6 entidades federativas, ¿no? Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Pachuca, Morelos. Ese puede ser también un problema significativo, porque tomaría un parche de aquí, otro parche de acá, otro parche de acá, y como que hacer esa integración también lo estoy viendo como un problema, un reto a superar. Sí, es muy ambicioso, vas en el segundo semestre, qué bueno que lo aclaraste, porque en tu documento ya hablas de haber hecho, y en el cuarto
que se va a hacer. Y cuando decía cuarto semestre dije, es de 2 años la maestría, ¿no? Sí, entonces dije, wow, pues va a quedar corto. Pero bueno, qué bueno que llegaste esta parte. Me llama la atención acerca de la propuesta que dices tú en el resumen sobre la guía para la gestión del uso del suelo. ¿Vas a proponer una guía para la gestión del uso del suelo? Esta también es una idea que todavía está vaga, tengo que desarrollarlo un poco más, porque uno de los principales problemas es que dentro de la ecuación, para calcular la disponibilidad en el acuífero, hay que considerar el uso del suelo para estimar la escorrentía y el grado de infiltración. Como la ecuación o la Conagua lo que hace es que solamente considera, o la única variable que mueve es las concesiones y asignaciones que otorga, entonces no está considerando este cambio de uso de suelo que está haciendo desde forestal, agrícola a urbano, y eso hace que precisamente el agua deje de infiltrarse tan rápido, que escurra más rápido, y entonces ya no tengamos el mismo nivel de recarga. Entonces, el hecho o el análisis que se hace con el sistema de información geográfica pretende también identificar zonas de recarga a este nivel, ya sea de la cuenca enorme o de las subcuencas, pudiendo recomendar estas zonas son las en donde tenemos que preocuparnos por conservarlas, o bien por hacer proyectos de compensación si es que ya afectamos un gran porcentaje de esa superficie de zona de recarga. Por ahí va más o menos la idea, dar lineamientos a los diferentes municipios y alcaldías. Sí, recomendaciones, digamos, basado en lo que tú obtengas. Y ahora, hablas en algún momento sobre la aplicación de modelos globales y pones ahí algunos. Sí. Sí, de alguna manera, bueno, me enfrenté al tema cuando estaba discutiendo esto de la disponibilidad de los datos, que mi tutor, que se encarga de hacer los escenarios de cambio climático, me hacía las recomendaciones entonces de buscar modelos que subsanaran esas lagunas de información. De lo cual yo todavía no estoy precisamente muy convencido, ¿no? Porque si no tengo el dato crudo, creo que difícilmente un análisis a mesoescala o a megaescala pudiera llenar esos huecos, ¿no? Como que sería, todavía no termino de creerlo, pero bueno, me lo puse ahí como tarea importante, ¿no? Yo creo que tiene que ser más mesurado, más conservador, y acortar más, digamos, los objetivos, los alcances, toda vez que pues tienes la justificación de la carencia de datos. Entonces, bueno, conforme vaya avanzando tu proyecto puedes ir adicionando, pero no comprometiéndose desde un principio, porque es mejor que sobre a que falte. Bueno, está muy bien el trabajo. Gracias, doctor. Por mí es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a la doctora Itzel Sigala. Les recuerdo que en esta ronda no hay retroalimentaciones, no hay réplica, únicamente es la retroalimentación que nos den los comentaristas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues coincido en muchas cosas con el doctor Omar. En realidad es un proyecto evidentemente muy importante en estos momentos, muy interesante, que a todos nos preocupa, pero que es tremendamente ambicioso para una maestría, creo yo. O sea, creo que además son muchos ejes que cada uno, o sea, se pueden desarrollar como muchísimo. Entonces, mi recomendación también sería como escoger qué es lo que más quisieras hacer. O sea, una opción, pues es justo, ¿no? Meterte a batallar con los datos históricos, con pues, toda la parte de las estaciones meteorológicas y todo lo que eso implica, trabajar los datos y todo. Pero otra opción es jalar un poco más a la actualidad con los últimos datos, con los más recientes, con lo que se tenga quizá de 1 o 2 años, o escoger incluso algún año, por ejemplo, en vez de meterte a ver lo de muchos años, escoger un año que haya sido o particularmente húmedo, particularmente seco, y sobre ese, por ejemplo, ver si hay más datos, trabajarlo, es decir, justo como que no querer como expander demasiado,
Y en ese sentido yo también justo, ¿no? Tenía esta situación con el asunto de los escenarios, que por ahí como que además ya implica una serie diferente de cosas y de metodologías que hay que integrar y aprender para poder aplicar. Y además esta finalización que quieres hacer con la guía y con la recomendación. Yo creo que tienes que pensar qué me gustaría más, terminar con la recomendación, entonces tal vez jalar solo ciertos datos y, o sea, yo creo que cada uno de los objetivos podrías dejarlo como único, porque son como muy grandes. Entonces, decide cuál te gusta más y sobre ese puedes expandir, trabajar un poco y creo que da suficiente, bastante material, porque realmente es muy, muy amplio el tema. Son muchos aspectos, desde la parte histórica, las proyecciones a futuro, pero también está, por ejemplo, lo que estamos viendo y que con estos datos poquitos que haya de un año para acá, por ejemplo, se pudiera, 2 años para acá, se pueden también generar algunos documentos, recomendaciones, algunos cálculos que son súper importantes. O sea, no necesitamos necesariamente solo los históricos, ¿no? Entonces yo creo que también mi recomendación definitivamente sería acotar, centrarse en uno y mejor darle con todo a ese, lo que sea más interesante para ti. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, doctora. Le damos la palabra a la doctora Natalie Quiroz, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchas bien, Jesús? ¿Sí? Ok. Bueno, la verdad es que yo creo que el trabajo por sí solo vale muchísimo la pena, ¿no? Todo lo que estás proponiendo, como dices tú, la experiencia que vienes. ¿Cuál es tu carrera? Soy hidrobiólogo. Eres hidrobiólogo, ok. El manejo que tienes, ¿no? La información. Y te pregunto porque cuando estuve leyendo tu trabajo veía como un componente social muy grande. Un componente como a, no solamente lo que generalmente los científicos hacemos, ¿no? A resolver muchas veces problemáticas muy puntuales, incluso con los sistemas de información geográfica, sino tú estás haciendo o dando un argumento. Basándome en esto, hay un comentario que yo sí te quisiera hacer, y es que yo sé que tú tienes, como dices, todas las evidencias de que Conagua tal vez no tiene o no está desarrollando bien estas evaluaciones y mucho menos está integrando esta parte de la información del cambio climático. Y tienes unas afirmaciones en el planteamiento del problema que son súper interesantes al final del planteamiento del problema, porque dices, bueno, no están haciendo bien las cosas, pero yo te invito a que esas afirmaciones las pases al final de tu trabajo, porque eso es, tú lo estás viendo, tú lo estás casi que comprobando, pero necesitas ahora la evidencia patente, que es lo que tú vas a hacer con tu trabajo, tener los datos para poder decirlo, para poder proponerlo y no vender desde el principio tus ideas, que son muy valiosas por toda la experiencia que tienes. Eso en un principio. Y yo también creo que sí, o sea, cuando uno empieza a leer tu trabajo, hay que darle como mucho énfasis a qué es lo que quieres desarrollar, porque hablas de muchas cosas, ¿no? Lo del cambio de uso de suelo, sí, lo de las proyecciones, hablas de la disponibilidad basándonos en el cambio climático, pero entonces se vuelve una cosa gigantesca, ¿sí? Y sí, 2 años de verdad, tú ahorita ya estás a la mitad. Entonces tienes que pensar en que el tiempo se va volando y entre correcciones, revisiones y todo lo que tengas que hacer, cuando te des cuenta ya vas a estar al final. Entonces sí habría que pensar. A mí me llama mucho la atención lo del cambio de uso de suelo. Me gusta mucho la propuesta de los sistemas de información geográfica, porque es algo que a lo mejor te limita menos que la ausencia de los datos de la que hablas en cuanto a las estaciones meteorológicas. No te digo que no los ocupes, pero a lo mejor abocarse más a los sistemas de información geográfica, al cambio de uso de suelo, porque sabemos que, como dices tú, la escorrentía, las afectaciones, los acuíferos se acaban por el uso de suelo que puedes llegar a tener, se contaminan por el uso de suelo, ¿no? Y pues dejan de ser funcionales. Entonces yo creo que a lo mejor pegarle más a esta parte de los sistemas de información geográfica, que tú sabes que además están en boga, que la gente los trabaja muy bien, hay mucho de dónde trabajar. Y a mí, por ejemplo, cuando tú ya desarrolles la tesis o este mismo protocolo, sí pensar en hablar con más precisión de cómo es tu método, sobre todo porque yo siento que el método está como muy general y lo que queremos es que tu trabajo otra gente lo pueda replicar, ¿sí? Y finalmente también incluir, tal vez en esta primera parte donde hablas de los antecedentes, tal vez hablar cómo en otros lugares del mundo han podido o están pensando en la disponibilidad del agua basándonos en el cambio climático, ¿no? O sea,
cambio climático en el mundo, qué están pensando en otros países para poder solventar las problemáticas que tienen que ver con las carencias en el agua. Pero la verdad es que hace yo creo que como 2 meses escuchaba una noticia donde hablaba justo de eso, ¿no? El tiempo que nos queda en la Ciudad de México con agua, el tiempo que le queda a otras partes de México, y está muy bien empezar a considerarlo y a que hagas esta propuesta. Y te digo, esos argumentos que tienes en el planteamiento del problema son los argumentos con los que tú tienes que cerrar tu trabajo, ¿sí? No ponerlos desde el principio, ¿no? Ya vas a tener toda la evidencia, todo para poderlo decir. Muchas gracias. Esos serían mis comentarios. Al contrario, gracias a todos. Muchísimas gracias, estimados comentaristas. A continuación, Cintia Lira Marcial, estudiante de segundo grado, con el trabajo Modelo Sostenible para combatir la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Proyecto piloto, producción de etnoproteína en San Miguel Chicalco, Tlalpan, México. Cintia, adelante, por favor. Hola a todos. Voy a tener que apagar mi cámara porque como estoy en el celular no puse poder leer la compu y tengo que manipularlo y pues voy a estar como de frente para que pueda presentarlo, por favor. Sí, sin problema, no te preocupes. Ok. Ahí ya ven mi presentación. Sí. Pero ven también las notas, ¿verdad? No ven las notas, ¿cierto? Es que... No te preocupes, no te solo preocupes. la presentación. No. Ah, ok, perfecto. No, ni notas tengo, pero no puedo cambiarlo. Ok. Bueno, hola compañeros y profesores que amablemente están, doctores que amablemente vienen a pues a evaluar nuestros proyectos. Soy Cintia Lira, soy bióloga de profesión. Mi proyecto es un modelo sostenible para combatir la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Este es un proyecto piloto de producción de proteína de origen insecta en San Miguel Chicalco, en Tlalpan, México. Bueno, la problemática radica, como bien sabemos, el sistema mundial de producción de alimentos, pues es muy dependiente de los combustibles fósiles y se ocupan demasiado, se ocupa bastante superficie, se ocupa agua y el sistema hay una falta de sostenibilidad, lo cual hace que debamos buscar nuevas alternativas de producción de alimentos que hagan más eficiente el uso de los recursos. Bueno, en esta imagen vemos los principales problemas a los cuales nos estamos enfrentando por la producción agroalimentaria. El crecimiento demográfico, porque se estima que serán 2,000 millones de personas más en el 2050, y esta población, el 70% será no rural, será urbana, por lo cual, si ya tenemos un abandono del campo considerable, pues se proyecta que pudiera haber un abandono más fuerte. El impacto ecológico que tiene la producción de alimentos es de produce un cuarto de los gases de efecto invernadero, por la contaminación, el uso de agroquímicos, la sobreexplotación del suelo, la invasión de las tierras para la agricultura, también para la ganadería. Y como una parte radical, pues es el cambio climático. Debido al cambio climático vamos a perder cosechas, podemos tener una escasez de agua como más fuerte de la que estamos viviendo, que no permita proveer suficiente agua a la producción de carne necesaria para la producción de carne, por lo que podríamos encontrarnos en una situación pues de inseguridad alimentaria en el mundo, en México y pues en diferentes ciudades de la República Mexicana.
tenemos que el cambio climático aumenta la temperatura, bien sabemos, los niveles del mar, los huracanes, las sequías, y es por esto que debemos hacer un cambio hacia diferentes sistemas de producción de alimentos que nos provean una mayor, que provean una producción de una forma sostenible. Por ejemplo, el cambio climático, bueno, varias organizaciones han propuesto el uso de insectos comestibles para subsanar las posibles deficiencias de alimentos, principalmente de proteína, que pudiéramos tener debido al cambio climático y al aumento de la población. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas pues hace una llamada a los países para evaluar que el consumo de insectos sea ya más divulgado y de una forma masiva. Ahora, sabemos bien que nosotros somos un país enteramente, bueno, ancestralmente entomofágico, y se han hecho varios estudios donde nos indican el nivel de proteínas, la viabilidad para como agronegocio, la forma en que se crían estos insectos. Sin embargo, en lo que he analizado y proyectado y buscado, no se ha abordado el tema de una forma integral que ocupe los aspectos legales, normativos, prácticos, ya para que esta opción de agronegocio que puede ayudar a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, pues sea una realidad. Hay una falta de legislación. Ahora, mi hipótesis es que el establecimiento de criaderos para la producción de endoproteína es un modelo sustentable para la producción de alimentos y emisión de gases de efecto invernadero, siempre y cuando se puedan establecer las bases legales. ¿Por qué? Porque en la actualidad en México, si bien hay algunas empresas donde las están produciendo, hay un vacío legal donde no se ven cuestiones de inocuidad, de seguridad y toda la regulación correspondiente, lo que no permite que se pueda replicar, que alguien desea ingresar en ese negocio y pueda mitigar o pueda incursionar, porque esto es pues a producción ya sea de agricultura familiar o a gran escala, no están los lineamientos o no hay algo que te asegure, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir tal y tal permiso. Mi objetivo general es establecer las bases para la creación de un sistema de producción sustentable de origen insecta en San Miguel Xicalco. Como objetivos específicos está definir los requerimientos, los técnicos, biológicos, ambientales para el establecimiento de criaderos, promover las bases legales de producción, venta, consumo en México y de su exportación, además de capacitar a la población respecto a los beneficios económicos y ambientales y promover el establecimiento en granjas familiares, la producción de endoproteína en granjas familiares. Tenemos, como bien lo decías que ya me extendí, son varios autores. En México tenemos muchísimos autores. La principal exponente es Julieta Ramos Elorduy, que ha hecho diferentes publicaciones a lo largo de la República Mexicana del valor nutritivo de los insectos, de la falta de legalización, otros autores del valor cultural, como el fomento que se necesita para la opción de agronegocio. Sin embargo, la legislación en México no existe hasta ahorita algún reglamento. En comparación con este marco legal, tenemos que la Unión Europea ya tiene un reglamento una normativa desde el 2018, donde
ha realizado diferentes lineamientos para la producción de insectos, cuestión que en México no tenemos una guía como tal. ¿Por qué es importante la guía? Porque hay riesgos nutricionales, biológicos, químicos. Entre los nutricionales están las alergias, biológicos, riesgos de bacterias, hongos, virus, aunque es muy bajo, debería investigarse más porque, como bien sabemos, el cambio climático también ha hecho que el comportamiento de virus y la proliferación sea diferente y sea un poco mayor. Para mi metodología, lo que voy a hacer es entrevistas en la zona de Xicalco para saber qué productores podría ser el establecimiento de las granjas de insectos. Una encuesta para verificar la aceptación del producto. Para promover las leyes sería un panel en mesas de trabajo. Serían unas mesas de trabajo ante la Comisión de Conservación Rural, Agrícola y de Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. Si bien este sería un primer acercamiento, lo que pretendo es que se lleve a la mesa ya el tema como algo urgente, y la capacitación de productores, finalmente un establecimiento de las granjas en San Miguel, Xicalco. Los resultados que tengo hasta ahorita, okay, ya son 10 minutos, los resultados que tengo hasta ahorita es que este es específicamente en la producción de grillos, es una comparación. Por 300 gramos de masa drenada, se necesita solo 1 litro para producir 300 gramos de masa drenada de grillo, en comparación con 1,170 de la carne de pollo, 1,440 litros para la carne de res y 4,500 para la carne, para la carne de res. Obviamente el terreno también es muchísimo menor, y la emisión de gases de efecto invernadero de la producción de grillos solo por cada kilogramo de peso es una emisión de 2, en comparación con 700, 1,130 y 2,850 toneladas de gases de efecto invernadero. Los avances que tengo hasta ahorita es que no he encontrado una legislación como tal en toda la literatura, y que varios autores mencionan este vacío, pero tampoco se ha promovido, y encuentro diferentes líneas de trabajo sin que se llegue a concretar nada. Bueno, en los resultados como los que tengo hasta ahorita ya bien firmes, es que se emiten menos gases de efecto invernadero de acuerdo a la literatura, se requiere muchísimo menos espacio, y pues que existe la necesidad de las bases legales para la producción de insectos con el fin de impulsar esta línea. Y pues bueno, esa sería mi presentación. Permítame. Sí, muchísimas gracias, Cintia, por tu participación. Vamos a dar paso a la retroalimentación de nuestros comentaristas. Doctor Omar, por favor, adelante. Oye, Cintia, está súper padre tu proyecto. Además, a mí me gustan los chapulines. Ah, gracias. Así doraditos, esto está padre. Está bien, ¿eh? Es otra forma diferente de pensar. Échale una revisada a la página de Neptunes, una compañía que se dedica a esto. Y sí, sustentable. Padrísimo. Ahora, el trabajo, digamos, pues básicamente es como un modelo de negocios. Tú lo que quieres hacer, yo entiendo eso, tú lo que quieres hacer es convencer, porque de todas a todas es un modelo de negocio bueno, o sea, no emite
gases de efecto invernadero, bueno, lo minimiza, la cantidad de agua consumida es muy poquita, el espacio que se requiere es adecuado para poderse implementar en diferentes zonas, ha de ser económico esto, la manutención, el establecimiento, la instalación, la operación, o sea, tiene como muchas ventajas y suena como muy bien para modelo de negocio. Te digo que ya lo han implementado otras compañías en el mundo para diferentes aplicaciones. Y pues a mí me encantó tu trabajo. Entonces, en la tabla 1, lo que sí yo te recomiendo es que, por ejemplo, para los cálculos, aquí en tu tabla 1, por cierto que hay 2 tablas 1, hay que revisar un poco el documento y tener cuidado con la redacción, pero en tu primer tabla 1, de hecho, en la que marcaste como resultados, esos números que pusiste ahí son impresionantes. O sea, de la cantidad de agua por 300 gramos que se necesita para grillos es 1 y para el de pollo es 1100. O sea, tremendo. Sí, es correcto. Tremendo. Ahora, sí, ahí lo tomaste de Lee y Rosser. No sé si fue un copy-paste. Y si no, entonces hay que hacer el cálculo. Aunque fuera un copy-paste, hay que poner la ecuación para poder saber cómo sacaste esos números. ¿Sí? Es muy importante conocer. Si es fundamental, porque a mí me parece un dato muy importante, entonces la ecuación va dentro del texto. Si no es tan importante, el dato que no consideres tan importante, manda los materiales suplementarios para no distraer al lector. Pero esos datos me parecen a mí que son muy importantes para poner las ecuaciones que él utilizó para poder llegar a esos números. O sea, muy, muy bien. A ver. Y luego lo que estableces como objetivos, no me quedó muy claro por qué San Miguel Chicalco. Ahí vive, supongo. Porque es una, perdón, ¿puedo replicar? Bueno, no Sí, me si quedó quieres, sí. Porque es una comunidad en la que he trabajado y tengo conexión con los productores. Ok. Digamos, porque eso se puede aplicar en porque es el modelo lo que tú quieres hacer, nada más que ahorita ya tienes una zona de confianza, digamos, ¿no? Como de experiencia. Y lo que yo veo es que en tu metodología, pues esta base de encuestas, de revisión bibliográfica, o sea, más bien como primero censar y ver en qué estado se encuentra esto en México, la parte legislativa, la parte de ver si a la gente lo va a aceptar, porque mucha gente no te come insectos, así le hables del valor nutrimental y no sé qué, por cierto, quiero saber cómo se va a calcular, porque ese es uno de los el segundo objetivo específico. ¿Cómo lo vas a calcular? Hay que hablar en la metodología, cómo le vas a hacer, pero sobre todo el gusto por comer insectos, no está como... de todos modos, aunque tú le expliques que esto es sustentable y va a apoyar contra el cambio climático, la gente no se lo come. Entonces sí sería muy bien lo de la encuesta para saber, digamos, la aprobación o desaprobación para este alimento, para virar a este alimento. Eso sería súper importante antes de seguir avanzando y convencer a las autoridades de que lo legalicen y que hagan normas y que, o sea, primero ese punto. Y luego, en tus objetivos específicos es establecer granjas piloto de producción. Yo creo que te fuiste muy lejos. Primero tienes que suplir lo del método que tienes en la segunda tabla 1, que es el diseño metodológico. Primero contéstate estas preguntas. Yo creo que con eso es suficiente porque ahí son las 2 etapas, ¿no? Primera etapa y segunda etapa. Aunque no hablas de tiempos, pero yo creo que con eso se te va a ir a maestría porque estás en el segundo semestre. Y luego las granjas piloto, a lo mejor posteriormente o para el doctorado, una cosa así, establecer granjas piloto. No sé si ya tienes algún avance para poder satisfacer ese objetivo, si no se va a quedar trunco. Entonces, pues más acotadito. Pues serían esos mis comentarios. Pues muchas gracias, doctor Omar. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a la doctora Itzel, por favor. Muchas gracias y buenas tardes, Cintia.
Igual coincido, un proyecto bastante interesante. Yo también siempre a favor, además de retomar eso que hemos dejado perder, que es esta cultura que traíamos de la entomofagia. Pero sí creo que la primera vez, digamos, que empecé a escuchar la parte de tu proyecto, cuando hablabas, por ejemplo, de esta parte de sostenibilidad, mi cabeza se iba más hacia que lo que ibas a hacer es como un análisis. Entonces, en realidad, sí es realmente, o sea, porque digamos, yo digo, está padre esto de buscar una forma alternativa de además adquirir nuestras proteínas, pero la pregunta que yo me hago en términos de esta primer parte de tu título de tu proyecto es si realmente esto podría sustituir o hasta dónde podría cambiar y o cubrir nuestras necesidades realmente, digamos, de proteína. Entonces, esa primer parte de tu trabajo pensé que iba como hacia esa parte. Pero justo al continuar como el desarrollo y llegar además a los objetivos, en efecto, me parece que es más esta idea como de ver si realmente se podría desarrollar como una parte productiva de realizar el negocio y de que, ¿no? Y que creo que no necesariamente es igual que evaluar, por ejemplo, si esto ambientalmente va a ser, no sé si me entiendas, ¿no? Como que una primera parte es como más teórica de ver si realmente hacer números, cuentas de esta parte, de cuánto se requiere, quién ya lo está implementando, saber cómo lo está haciendo, cuánto reditúa, cuánto sustituye, cuánto no, cuánto realmente necesitamos de espacio, de cantidad de insectos y realmente el tiempo en el que un insecto se cultiva da para la cantidad de producción que se necesitaría para una X cantidad de población, etcétera. Toda esta parte que puede ser más bien teórica, como buscando justamente, ¿no? Empresas o personas que ya hayan desarrollado un poco esto para poder tener estos datos. Y la otra sería, bueno, un poco ya como lo que describes más bien como hacia los objetivos, que es, bueno, a ver, quiero evaluar en una comunidad si habría quien produjera, quien lo consumiera. Siento que es como la otra parte en donde al final justo te vas quizá un poco más desde esa perspectiva. Me preocupan unas, por ejemplo, hablas en tus objetivos, como definir los requerimientos legales, pero en realidad tú misma ya viste que, digamos, no existen, y entonces me pregunto si en ese objetivo tu idea es entonces escribir esos requerimientos que tendrían que ser, y si tú, digamos, consideras que realmente tú podrías establecer esos requerimientos basado en lo que has investigado o en lo que puedas tú ver. Nos muestras, digamos, lo único es que creo que sí tendrías que tener muy bien definido, muy claro, justo cuál es el resultado que esperas presentar cuando termines de aplicar todo lo que esperas como tu metodología, porque por ejemplo ahorita nos presentas como tus avances esta tabla, que en realidad en tu escrito también aparece como parte de la primer parte de la introducción del marco, que es esto es lo que investigué, que estos son los números que existen, que además ya te comentó el doctor que habría que ver cómo se realizan y cómo se hacen, y se llegan estos números, pero en realidad después los presentas ahorita como parte de tus avances. En realidad eso no son todavía tus resultados, ¿no? Y entonces quisiera que tú tuvieras muy claro qué es lo que sería, lo que tú esperas tener como resultados. Pues yo quisiera tener los números de cuántos insectos pude producir en esta granja piloto, a cuánto los tengo que dar, cuál fue el marco legal, etcétera, para que justo, porque si no siento que es como circular, ¿no? Empiezas con esa tabla y terminas con esa tabla como resultado, ¿no? Entonces necesitas como pensar muy bien y justo decidir otra vez como quizá si te vas hacia un eje más teórico de todo lo que podría desarrollarse o si quieres ir todo lo aplicado, pero en esa parte coincido en que tendría que ser ya, porque justo si no, se te va el tiempo, se te va a acabar la maestría y tú todavía no vas a ver digamos, estas además que son cosas súper tardadas para poder establecer un cultivo, una empresa, toda una serie de producción para un envasado, para un etiquetado, etcétera, tendrías que empezar lo más pronto posible. Entonces, eso considéralo cuando estés ahorita como definiendo cómo centrar más tu proyecto y que muchas veces, o sea, incluso estos como cálculos teóricos son súper valiosos también para aportar a todas estas discusiones. Gracias, eso sería mi comentario. Gracias, doctor Itzel. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra a la doctora Natalie. Por favor, adelante. Sí, hola Cintia. Pues mira, primero decirte que me parece un proyecto
súper ambicioso, pero también súper propositivo. Yo de verdad cuando lo empecé a leer dije, está muy padre la propuesta que estás haciendo. Ciertamente, como se menciona, ¿no? Sí somos un país que culturalmente trae esta parte de los insectos, pero también hay que pensar qué tanto te puede llegar a dar esta propuesta. Yo creo, honestamente, que tienes 2 tesis en una. O sea, tú tienes una tesis que a lo mejor daría para un doctorado, ¿sí? Tienes una cantidad de objetivos que para poderlos cumplir todos es muy poco tiempo tal vez. Pero creo que con tu experiencia, como dices, ya conoces a la gente de la comunidad, puedes hacer una propuesta súper completa con todo lo que se necesita. Entonces, en principio, lo que te comentaba la doctora Ixel, conocer muy bien los ciclos de vida, nada más vas a trabajar, si nada más vas a trabajar con los grillos, con los chapulines, y vas a trabajar con algún otro grupo de insectos, tener muy claro en qué momento se reproducen, la biomasa que necesitas. Tú mencionas en tu texto que quieres evaluar si la gente se los comería así como están o si a lo mejor valdría más la pena, no sé, generar harinas a partir de estos insectos y a lo mejor decir, bueno, como pasa con otros alimentos como las algas espirulinas, ¿no? Que los utilizan como un complemento alimenticio, que las utilizan como unas galletas, perdón, que las utilizan para hacer pastas, que las utilizan para hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que tendrías que pensar es sí hacer la encuesta, sí platicar con la gente, ver cuáles son sus intenciones, ver si les interesaría a lo mejor consumir, como te dijo el doctor, averiguar tal vez con quién te podrías más adelante poner a trabajar, empresas que hagan esto, pero creo que tal vez el trabajo tendría que quedarse en una excelente propuesta y en una propuesta con infraestructura, o sea, tú decir, necesito esta infraestructura, necesito tener en estas condiciones a los organismos, necesito que los organismos coman esto, voy a tener con esto una producción de acuerdo a la literatura. Creo que ese objetivo de hablar del valor nutrimental tienes que dejar claro que va a ser basándote en literatura, que no lo vas a hacer tú, porque meterte a hacerlo tú, bueno, tienes que hacer un estudio, no sé, bromatológico, y eso ya es otra cosa, es muy ambicioso. Creo que hay que hacer algunos ajustes en el texto, hay algunas cosas, por ejemplo, en la manera de citar, en la manera de explicar, creo que explicas muy bien, tienes una manera de decir las cosas que es muy agradable al momento de leerlo, y eso sí te lo reconozco muchísimo, pero hay que ser muy puntuales, por ejemplo, en la justificación, y decir, en el mundo se han hecho otras cosas, y yo basándome en esto también, tener como otros argumentos. Creo que tienes que incluir la parte de, bueno, ¿qué te piden? Zagarpa, Semarnat, ¿qué le van a pedir a estos pobladores? Porque debe de haber alguna secretaría o alguien que te diga, pues, cuáles son los lineamientos que hay que seguir, no nada más decir, vamos a montar el criadero y se acabó. Sobre todo porque son organismos vivos. Entonces, eso tiene que venir integrado en tu trabajo. Investigar si con Zagarpa, seguramente es con Zagarpa con quien se tendrían que hacer los papeleos. ¿Qué papeleos tiene que llenar esta gente, no? O tú, o quien se vaya a quedar como responsable técnico. Porque de alguna manera yo supongo que trabajan como UMAS o algo parecido, ¿no? Comunidades de manejo. Entonces, toda esta información... ¿Sí? ¿Quieres hablar? Perdón, sí, es justamente esa parte donde hay gente que ya lo quiere desarrollar y no hay un vacío, no se existe, se necesita el requisito 1, 2, 3, es Zagarpa, es Tenacica, es diferentes, entonces no hay un caminito, ¿no? Pues entonces tu trabajo un camino. Tiene que decir eso exactamente, ¿no? Irte a decir, quiero hacer la propuesta, quiero hacer una propuesta de granja y pensar en la implementación para después. A mí me preocupa que te vayas con los pobladores a mesas de debate y que los pobladores se ilusionen de que ya tienen todo para poder poner en marcha las granjas y que a lo mejor por tener estos datos que dices tú que no existen, no poderle echar a andar. Entonces yo creo que tú tienes que centrarte en la propuesta. Y esa va a ser tu tesis de maestría y seguramente va a ser un trabajo que si lo llevas para más, vas a hacer cosas súper buenas y vas a poder ayudar muchísimo a esa comunidad y, como te lo dijeron, extenderlo a otros lugares. Entonces yo creo que tu trabajo vale mucho la pena, entonces no lo abandones. Solamente hay que centrarnos en los objetivos que puedes desarrollar por el tiempo que tienes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctora Natalia. Sí. Muchas gracias nuevamente a nuestros comentaristas. Ahora vamos a continuar con el estudiante
José Donaciano Miguel Jiménez, estudiante también de segundo semestre, con el trabajo Relación espaciotemporal del carbono de la biomasa aérea de los bosques de coníferas con el NDVI, EVI, temperatura y precipitación en la cuenca del Alto Balsas. Adelante, José, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me dicen si ya se alcanza a ver mi presentación. Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Hubo un cambio nada más en la parte del tema, es el mismo tema, nada más que mi tema directamente va a ser contenido del carbono de la biomasa aérea de la vegetación en la cuenca del Alto Balsas y del Valle de México y su relación con el índice de vegetación, temperatura y precipitación. Parte de mi comité, mi director de tesis es el biólogo Juan Manuel Valderrábano, maestro en ciencias, y parte del comité se encuentra el doctor en ciencias, el biólogo Gerardo Cruz Flores, ambos del Departamento de Grafología y Fisiología de la Nutrición Vegetal, UIMIES, Zaragoza. Parte de mi producción, pues México es uno de los países con mayores, que tiene mayores gases de efecto invernadero, siendo el dióxido de carbono el que más se produce, y alterando ahora sí que la temperatura del planeta. En tal sentido, los bosques juegan un papel importante en esta mitigación de los gases de efecto invernadero, ya que por medio de la captura de carbono en sus diferentes ecosistemas vegetales, conocidos como sumideros, llegan a aportar en lo que es la fijación y ahora sí que la fijación y al almacenamiento de este carbono directamente. La importancia del estudio, de mi trabajo, del estudio en cuenca, se debe a la planeación de acciones que conservan todos los elementos que se encuentren en la cuenca, es decir, como el suelo, el agua y la vegetación. La problemática de la cuenca del Alto Balsas y del Valle de México es lograr conservar el estado natural sustentable como se requiere en la actualidad, ya que la región está ocupado por bosques concentrados en grandes elevaciones, en las grandes elevaciones como tal, además de que ya hay un rápido crecimiento poblacional en estas cuencas. Parte de mi marco teórico es hablar directamente de la importancia de los bosques, ya que en ellos se fija el 90% del flujo anual de carbono de la atmósfera y, bueno, de la superficie terrestre. Además de que las especies forestales siendo más lenta en su circulación en los bosques templados y boreales, carbono. La biomasa aérea es importante, ya que es una alternativa y regulación del clima a través del secuestro del CO2, ya que en estas, pues ahora sí que se almacena y se fija. Y eso es importante ya que refleja las condiciones sanitarias y ambientales. El CO2, la absorción del CO2 mediante la fotosíntesis es un proceso biótico de las plantas y al mismo tiempo funciona como un almacenamiento de carbono. Y la importancia de la percepción remota permite desarrollar, capturar, procesar y analizar las imágenes junto con otros datos físicos de la Tierra, obtenido de sensores. Estos sensores es a través de, bueno, sin estar en contacto directamente con la materia o directamente con ellos, es a través de la energía electromagnética, de la presión y de los campos gravitacionales. Y la teledetección y parte de la percepción es muy importante ya que se está usando bastante y es de gran uso y ya que abarca grandes cantidades de territorio. Los índices de vegetación es la información biofísica del estado de la vegetación y sus características. Se obtienen de datos espectrales capturados por sectores remotos, satelitales. El comportamiento radiométrico de la vegetación sana o bajo algún grado de estrés hídrico o ambiental lo destaca la información de los sensores del rojo y infrarrojo cercano. Ahora sí que de estos sensores remotos. Esto se ha convertido en una herramienta muy útil para monitorear grandes extensiones de masas forestales. ¿Perdón? ¿Me hablaron? Ah, no. El NDVI y el EVI son sensores de índices de vegetación, perdón, son índices de vegetación, en los cuales nos dice el NDVI que lo sugirió por Rose en 1974, que toma valores de -1 a +1, donde los valores negativos indican superficie como agua, nieve o nubes, mientras que los positivos nos indican la vegetación creciente. En este sentido, el suelo posee valores bajos, mientras que la vegetación se encuentra entre 0.2 a 0.8. El 0.1 o el +1 nos puede indicar una vegetación sana y vigorosa. En este sentido, en la imagen de abajo vemos cómo el NDVI lo que nos indica que es igual a lo que es el infrarrojo cercano menos el rojo, más entre el infrarrojo cercano más el rojo, lo que nos hace ver el valor de la reflectancia o, en este caso, la vegetación cómo se encuentra sana o estresada.
para el EBI, lo es la misma información que el NDVI, nada más que en este sentido lo único que nos da es que resalta o extrae los valores del verdor del dosel, discriminando las variaciones asociadas de la interfase del suelo y de los aerosoles atmosféricos. En la parte que vemos, abajo donde vemos la comparación del NDVI y el EBI, es que vemos la vegetación para el NDVI, vemos la vegetación un poquito más verdosa, se ve todo con gran verdor o gran vigorosidad, mientras que el EBI ya resalta o destaca esas variaciones asociadas a lo que se encuentra con la vegetación. Podemos hablar de a lo mejor a algún campo agrícola o a lo mejor una parte ahí de agricultura que sobresalga, ¿no? La importancia de la temperatura y de la precipitación lo podemos ver en esta relación entre el contenido del dióxido de carbono en la atmósfera, atmosférico con los periodos glaciares de glaciación a través de las eras geológicas. En la imagen podemos ver en la parte izquierda el contenido del dióxido de carbono atmosférico a lo largo, de las eras, en las eras geológicas, como al principio este dióxido de carbono se concentró en grandes cantidades a partir del Proterozoico y después fue disminuyendo poco a poco a lo que ahora se podría decir que era nuestro clima actual, más sin en cambio ahorita ya vemos que hay unos aumentos de temperatura, en lo cual pues en la parte del lado derecho podemos ver ese dióxido cómo fue también viéndose con la temperatura en las eras glaciales, ese aumento y disminución de temperatura en esas gráficas. Pues prácticamente esa es para mí la intención de compararlo con lo que es la temperatura y precipitación. Justificación del trabajo. Es importante estudiar la relación que existe entre los contenidos del carbono y de la biomasa aérea de los bosques de coníferas con factores climáticos como la precipitación y temperatura, y con datos biofísicos obtenidos de imágenes satelitales para obtener la dinámica del carbono y ubicar sumideros potenciales en las cuencas del Alto Balsas y del Valle de México. Como preguntas de investigación, ¿se tendrá el mismo contenido de carbono y de la biomasa aérea vegetal o de la vegetación localizada en la cuenca del Valle de México con respecto a la de cuenca del Alto Balsas? ¿Se podrá conocer la relación que existe entre el contenido de la biomasa aérea y carbono de estas con los índices de vegetación de ambas cuencas? ¿Existirá una relación entre las temperaturas, precipitación con los contenidos de la biomasa aérea? ¿Y qué tipo de vegetación tendrá más carbono o de biomasa aérea? ¿Las coníferas o los bosques latifoliados? Como hipótesis, si la biomasa aérea y el contenido de carbono de la biomasa aérea son indicadores de productividad del ecosistema, entonces mediante la estimación de estos parámetros con ecuaciones alométricas se podrán identificar los tipos de vegetación con mayor potencial y captura de carbono y en consecuencia identificará la cuenca con mayor productividad. Si la actividad fotosintética de la vegetación es un indicador de un estado de salud y contenido de cloroplastos, entonces mediante la teledetección se encontrará una relación entre el carbono de la biomasa aérea y los índices de vegetación. Como mis objetivos, el objetivo general que parto yo es conocer la relación espacio-temporal del carbono de la biomasa aérea de los bosques de conífera NDVI y EBI, temperatura y precipitación de la cuenca del Alto Balsas y la cuenca del Valle de México, para identificar en un mapa los sitios con mayor productividad de carbono, conocer si la temperatura y precipitación afecta la productividad de los bosques. Como particulares es obtener los índices de vegetación NDVI y EBI mediante imágenes de satélite de la cuenca del Alto Balsas, diferenciar los bosques de conífera de la cuenca del Alto Balsas con las imágenes de satélite de ortofotos, datos de INEGI, series de vegetación, así como también la del Valle de México, estimar los datos del censo forestal, el carbono de la biomasa aérea, conocer la relación entre la temperatura y precipitación y valores de los índices de vegetación con el contenido de carbono de la biomasa aérea, comparar los datos de NDVI y EBI para conocer qué es lo que se presenta con mayor relación en la biomasa aérea y ubicar en un mapa los sitios con mayor valor del vigor y mayor contenido de carbono. Como parte de mi metodología, estoy para primero obtener lo que es la base de datos del inventario forestal 2009-2014 y parto de un análisis de selección de conglomerados, checar la referencia de la geográfica en la que se encuentra, obtener un polígono directamente de estas bases y revisar cuáles pertenecen a la cuenca de mi estudio y seleccionarlo, ¿no?
como segundo paso es calcular la biomasa aérea del carbono de la biomasa como tal, de la biomasa aérea y carbono de la biomasa aérea, buscando, bueno, la búsqueda de la aplicación de ecuaciones alométricas que me puedan servir a mí porque son diferentes tipos de ecosistemas, densidad de la madera de factores de expansión de la biomasa, cálculo del índice ecológico y densidad de individuos proporcionados de tocones, bueno, proporcionados por individuos o tocones, descarga de imágenes de satélite o globis y ortofotos en EGI. Bueno, en este caso vamos a ocupar lo que es la Lanza 7 y vamos a darle una corrección de bandas y también corrección, bueno, de valores de reflectancia y atmosférica, corrección topográfica y pues obtener lo que es el NDVI. En un último trabajo, bueno, el tratamiento estadístico, que es lo que es el ANOMA, comparar las poblaciones, correlación simple de Pearson y su relación con las variables, y una regresión para estimar los valores entre los datos. Como parte de mi avance, pues ya se descargaron ahorita los datos del Censo Forestal 2009-2014, bueno, para los estados de que es Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, y también los datos del estado de la Ciudad de México, para comparar el comportamiento tanto de la cuenca del Alto Balsas como la del Valle de México. En esta primera parte lo que estoy haciendo es obtener los valores de la densidad de madera para los diferentes tipos de vegetación y, bueno, obtenerlo con las diferentes fuentes que ahorita ya he buscado. Ya estoy pasando estos datos, los estoy pasando directamente ya a mi tabla original, donde le estoy anotando también lo que son ¿cómo se llaman? Los datos de georreferenciación UTM, WGS84, para obtener un mismo dato para todos, un mismo datum como tal. En esto, pues a partir de los conglomerados se tomarán datos de altura, diámetro normal, que es lo que estoy tomando de la base de datos original del censo, en donde, bueno, esto es un ejemplo de cómo obtener la biomasa del fuste a través de una ecuación como tal, de Gonzalo 2008, y también lo que estoy dando ejemplos un ejemplo de expansión, y así como un ejemplo de la biomasa total, cómo lo puedo llegar a obtener, aclarando que no todos se pueden obtener con los mismos datos, bueno, las mismas ecuaciones, ya que la vegetación va cambiando, o es diferente por una vegetación a lo mejor de latifoliadas o coníferas, entonces tengo que ser muy adecuado en esta parte de la ecuación. Por último, pues muchas gracias por su atención. Le agradezco, bueno, a todos su atención. Muchas gracias, José. Vamos a iniciar la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Omar, por favor. José, quieres hacer 2 postdoctorados, ¿no? ¿Perdón? Ah, súper. Mira, ok, con calma, mira. Está mal el título. O sea, mira, eso de biomasa aérea no existe. No es posible. La biomasa puede ser una materia prima si lo consideras así. Puede ser utilizada para combustible o como un sumidero. Pero biomasa aérea, la primera vez que escucho ese término. Y es un error de traducción directo del inglés, porque de acuerdo al artículo que citaste, de Brindy Santos, el nombre que se le coloca en inglés es Above Ground Biomass. Okay. Above Ground Biomass. O sea, ¿qué significa eso? Yo aquí te tengo una propuesta. A ver qué te parece. Ok. ¿Puedo replicar o...? Mira. Solo responder preguntas, réplica como tal no. Ok. Mira. Bueno, yo tengo el título de Relación Espacio-Temporal y ahora lo cambiaste como al cálculo del contenido del carbono en la biomasa o algo así, ¿no? Contenido de carbono de la biomasa aérea. Bueno. Entonces ya me confundí un poco, pero digamos, teniendo este título que tú colocaste, que es una relación del carbono con la temperatura y precipitación, bueno, en fin, mira, en ese sentido, la propuesta, platícala con tus tutores, sería relación espacio-temporal del carbono contenido en la biomasa de los bosques de coníferas. Ok. O si quieres ser más específico, porque yo entiendo que la biomasa puede ser
incluso de origen animal, ¿verdad? Y además también puede estar que sea, digamos, esté en la parte superficial, en la superficie o dentro de la superficie. Sí, es muy específico, pero solo con decir contenido en la biomasa de los bosques de coníferas, yo creo que se entiende que es de la biomasa contenida en el árbol, que capta el CO2, que actúa como un sumidero. Ahora, si es más específico, aunque suena un poco raro, podría ser relación espaciotemporal del carbono contenido en la biomasa sobre la superficie en los bosques de coníferas. Suena medio raro, ¿no? O sea, ese sobre la superficie es el above ground. Entonces hay que encontrar la traducción correcta, tú que eres más experto en el área, al above ground, pero nada de biomasa en el aire. Es como decir diésel en el aire. ¿Es suena lógico? O sea, gasolina, o sea, son combustibles, son materias primas, nuevamente. Pero biomasa en el aire es como, es una mala traducción. O sea, hay que cambiar el título, hay que modificarlo y hay que cambiarlo en todo el documento al español correcto. ¿Cuál es el español correcto? Tú lo que quieres simplemente, bueno, no simplemente, sino lo que quieres hacer es evidenciar pues cómo está relacionado el contenido de carbono en la biomasa, su relación que tiene con la capacidad de captación del CO2, cómo es afectado por temperatura, por ejemplo, con la humedad, por ejemplo, o con estresores antropogénicos. ¿No? Básicamente es eso. Entonces, tú estás midiendo, o vas a medir, o vas a estimar, digamos, pues qué tan estresado, supongo, al estar el bosque, y qué tanto se ha afectado en la captación del CO2. Por cierto que por ahí en el documento anotaba yo que hablas de carbono, pero hay que tener cuidado con el carbono, porque el carbono al cual te refieres tú es el inorgánico del CO2. Y no, por ejemplo, el carbono orgánico como el metano, que también es un gas de efecto invernadero. O sea, hay que ser más preciso en el documento, hay que leerlo otra vez. Y otra cosa que te recomiendo es que si pulas más la escritura. Hay faltas de ortografía, el resumen no tiene título, no tiene tu nombre. Sí, ya hay que ser muy cuidadoso, porque ya es un nivel de posgrado. No se permiten tener faltas de ortografía. Y la redacción tiene que ser lo más fluida posible, pero para eso están, te puedes apoyar de tus tutores. Entonces, eso de biomasa aérea definitivamente no es un español correcto, no sé qué significa, y entonces hay que hacer la traducción correcta. Ok, te tengo que decir algo, mira. Estoy un poco confundido, digamos, en tu metodología, en tu método. Lo que vas a hacer es usar o apoyarte en imágenes satelitales, pero también vas como a determinar el contenido de carbono en campo. ¿Estoy en lo correcto? No, en campo no, perdón, nada más comentarlo, en campo no, ya los datos como tal ya los tienen del censo. Yo estoy haciendo un censo. Son los datos que gasométricos. Déjame comentarte que los datos satelitales son sumamente inespecíficos. Te dan una idea. O sea, te dicen sí, que el follaje, porque la longitud, etcétera, pero hay mucho interferente, por eso tienes que corregir. Se corrige, para poder calcular, digamos, más o menos la intensidad de la señal, y eso lo asocian a un tal, en ese caso a un follaje, o a ¿no? Algo verde, digamos, a un bosque, que le llaman bosque, de hecho. Pero lo mismo puede suceder en un incendio forestal si te cambias de longitud de onda y hay interferencias, por ejemplo. Lo que te quiero decir es que las señales de los satélites, que son muy útiles, no estoy diciendo que no son útiles, son inespecíficas. Entonces, tal vez una aportación de tu trabajo sería como cruzar la información entre la información que te genera el satélite con, digamos, el cálculo de carbono en la biomasa, utilizando las ecuaciones estas que tú colocas en tu documento.
¿cómo le llamas? Estimación de los datos del censo forestal para la obtención del carbono de la biomasa aérea. Yo no sé si eso se puede hacer, pero de alguna forma que la información satelital pues empate con la información obtenida de los censos que tú obtienes, ¿cierto? Por cierto, hay que darle una buena refinada al documento porque está un poco confuso en cuanto al método. El cuadro 4, por ejemplo, que son los estimadores para obtener la biomasa a partir del volumen, de momento salió. No hay ninguna ecuación que lo asocie, entonces no se entiende qué tiene que hacer ahí la pendiente o el papel que juega el intercepto. Sí, un poco confuso. Y luego lo del dBm, me gustaría conocer, por ejemplo, aquí hablan de una diferencia entre peso saturado, que supongo yo que es con humedad. ¿Por qué le llaman peso saturado? Yo creo que con humedad. Porque está el otro que es el peso anhidro. Entonces, pues es sin humedad, sin el agua. Entonces, ese para mí es la mejor forma de hacer el cálculo del contenido de carbón en la biomasa. Porque si tú agarras a la especie, muestreas, haces un cálculo directo, digamos, por eso preguntaba yo si era en campo, y luego lo extrapolas a la especie, y luego sabes, en esa área, la combinación de especies, puedes calcular el contenido de carbón en la biomasa total de ese, ¿cómo le llamas tú? De esa área, de ese polígono. Y a lo mejor checa con el dato satelital, o bien lo corriges. Puedes tú calcular un porcentaje en sesgo positivo o negativo y corregir. Y con la corrección, con el dato satelital, luego ese dato satelital lo obtienes para las demás áreas y lo corriges al valor real de carbono contenido en la biomasa. Con ese dato, ya luego haces tú pues las estimaciones que planteas. Esos son conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Omar. Damos la palabra a la doctora Itzel, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Me pareció bastante interesante tu proyecto. Sí creo que por alguna razón lo que nos enviaste, el archivo que nosotros tenemos, parece haber sido como una versión como vieja o previa de tu proyecto en realidad, porque justo ahorita con lo que nos expone se ven como diferentes cuestiones, ¿no? Nada más contesto rápido, es que fueron unas observaciones que nos hicieron, bueno, anteriormente en nuestro trabajo, y también tuve que adecuar lo que es el título para tener una comparación con el Distrito Federal, bueno, con la Ciudad de México, ¿no? Vaya, para tener un comparativo y que sea también un aporte directamente para la Ciudad de México. Entonces, sí, los tiempos fueron apresurados. Sí, digamos, y creo que de hecho el título me parece más atinado, justo el que pones ahora, el que estaba en el escrito justo tenía como una dificultad incluso para leerse y entender exactamente cómo hacia dónde iba el proyecto. Veo que, por ejemplo, igual en tu escrito original, la propuesta metodológica hablaba de otro satélite, que no es el que ahorita mencionabas que vas a ocupar, hablabas del Globis, por ejemplo. Entonces, creo que probablemente estos ajustes creo que podrían haber mejorado un poquito, o creo que bastante. A mí me parece bastante enfocado, digamos, con lo que veníamos platicando de proyectos anteriores, es que de repente queremos hacer como mucho y porque todo queremos verlo y eso es como difícil. Entonces, creo que algo que me gusta de tu proyecto es como un poco más centrado en esta parte, de decir, yo voy a medir esto y estimar esto y esto es lo que quiero aportar. Pero justo de repente tienes como otra vez como estos desvíos de que empiezas a hablar de un par de índices, pero de repente empiezas ya a decir, bueno, y se podría calcular esto y se podría calcular lo otro. Entonces creo que es importante centrarse en las 2 o 3 cosas más importantes o más relevantes, los 2 índices. Estás hablando igual en cuestiones de temperatura y precipitación. Hablábamos hace un rato de la dificultad que tienen a veces, por ejemplo, estos datos en términos de que nuestras bases de datos, que son las estaciones, a veces son complicados
de trabajar porque son datos incompletos, porque etcétera, ¿no? Entonces, que evalúes cuál de todos estos quizá te pueda dar más información y sobre esos más bien como centrarte y no querer como hacer demasiados, para que al final realmente puedas concluir justo con este objetivo, que es más bien como ver realmente cuánto entonces de el carbono está realmente contenido, que es como tu objetivo final, ¿no? En realidad. Entonces, mi sugerencia es esa, que no te vayas a desviar mucho en querer hacer muchos otros cálculos, sino que basarte en estos, sobre todo 2 índices que tú estás proponiendo utilizar y hacer justamente una buena análisis estadístico y pues sí, digamos, tener ahí como presente siempre como tener cuidado con los datos satelitales, pero que creo que en este caso podrían dar información bastante interesante. Entonces, veo bien que ya tengas la base de datos que nos mostraste. Creo que eso es ya realmente algo muy bueno, que se ve ya un avance y un trabajo ya como más encauzado. Esto es bueno y es importante pues continuar a buen ritmo para garantizar justamente entonces terminar con los objetivos planteados, ¿no? Entonces, por mi parte serían todos los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Itzel. Damos la palabra a la doctora Natalia. Adelante, doctora. Sí, gracias. Hola, José. Bueno, buenas tardes. Tu trabajo, creo que sí, como ya lo menciona la doctora Itzel, tiene una propuesta muy interesante como lo que nos han venido platicando tus compañeros. Yo creo que sí es importante que platiques con tu tutor, si te vas a quedar con todos, también con todos los objetivos. Si vas a hacer realmente, vas a poder resolver todo lo que planteas. Eso es muy importante, que lo tengas muy claro. Si cuentas con todos los datos y no vas a empezar a tener problemas con datos con los que no vayas a poder obtenerlos completos para poder resolver las preguntas que te estás planteando. Creo que hay que reescribir tal vez el objetivo general. De repente, como te lo mencionaban, hay cosas que no se entienden. Tu documento tiene mucha estructura en mucho sentido, ya se ve más como lo que podría parecer un documento de tesis, pero sí tienes algunas deficiencias con esta parte de la redacción. Hay que tener mucho cuidado el tipo de citación que vas a ocupar. Búscate un artículo que tenga a lo mejor que ver con lo que estás tú trabajando y chécate cómo citan, ¿sí? Cómo citan en el texto, cómo se ponen las referencias, porque tienes ahí como que una combinación, ¿no? De repente ampersands, de repente if, de repente puntos, comas, no separas, por ejemplo, son 3 o 4 citas las que hay que poner ahí y no separas con punto y coma, y eso es muy importante para que tu trabajo pues quede correctamente elaborado, ¿no? Sí, los errores por ahí, no sé si de dedo, por ahí que se nos van de repente, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que sobre todo es esta parte, ¿no? Con todos ha sido lo mismo y tienen todos que platicar con las personas que los asesoran. Si los tiempos, de verdad, cuando uno está en maestría o en doctorado, cree que es mucho tiempo y después se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, a todos ustedes les queda 1 año realmente y entonces hay que ponerse las pilas y checar si realmente lo que tienen lo van a poder cumplir. Y bueno, esa parte, ¿no? De los errores en el documento, pues pulirlas y tu propuesta metodológica o el material y método en realidad, y esto va para para todos, no debe de ir listada, tiene que estar escrita en prosa, entonces tienen que narrar con mucho detalle, porque acuérdense, la idea es que su trabajo se replique. Entonces hay muchos detalles que quedan en el aire, ¿sí? Entonces esa parte hay que resolverla. Muy bien, José, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradezco a cada uno de los comentaristas por estos comentarios y estas retroalimentaciones que le dan a nuestro estudiante. Ahora vamos a continuar con Ochoa Ibarra Adolfo José Manuel, estudiante del 2º semestre, con el trabajo La condición agroambiental en la zona de influencia de la PES Cuautitlán, UNAM, Estado de México. Adelante, Adolfo, por favor. No se escucha. Por cuestiones técnicas, luego tengo problema con la banda del internet. Entonces, apago generalmente para evitar esto, apago el video. No sé si hay algún problema.
No, no hay ningún problema, adelante. Ok, voy a empezar a compartir. No sé si ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Bien. Bueno. Mi nombre es Adolfo José Manuel Ochoa Ibarra. Voy a abordar el tema de la condición agroambiental en la zona de influencia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, Estado de México, bajo la dirección de la doctora Gloria María Solares Díaz. Para empezar, mencionaré que la región de Cuautitlán es una región muy interesante, porque a partir de 1973 se crea el municipio de Cuautitlán Izcalli, y eso denota una dinámica de desarrollo urbano e industrial de la región. No pude conseguir una imagen más vieja. La que tengo en el lado izquierdo es de 1984, cómo estaba, cuáles eran los campos de cultivo, y en el 2020 se puede observar que la mayoría de los campos han desaparecido. Esto nos deja ver que el proceso de desarrollo urbano e industrial ha tenido un impacto bastante fuerte sobre el desarrollo de la agricultura en general y en particular de los municipios que conforman el área de influencia. El planteamiento del problema nace en un contexto de que se empiezan a ver algunas especies de clima tropical que están produciendo en la región. Cuando por literatura no tienen nada que hacer aquí, y tenemos el caso del limón, que está produciendo el mango, y la existencia de una ceiba o pochota que le llamamos nosotros, que se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Esa foto de la ceiba es antes de la pandemia. Actualmente es un árbol bien frondoso y bien dado, a pesar de las condiciones de clima que tenemos ahí. A partir de esto, nosotros tenemos una pregunta que hacernos en el contexto de que si el desfasamiento que presenta el desarrollo de los cultivos en la zona se debe a variaciones en la temperatura y la precipitación durante los últimos 30 años. Es decir, cómo ha venido variando la temperatura en función del desarrollo urbano y industrial ha tenido un impacto en la producción frutícola o en la producción ganadera y forrajera de la zona, y que esto se está manifestando por variaciones en la temperatura y la precipitación. En el lado derecho tenemos un durazno que por sí solo está floreciendo ya en el mes de noviembre, cuando la floración es en febrero, del 2 al 15 de febrero. Y así los demás cultivos presentan una modificación en su fenología. Por otra parte, para cultivos anuales, hemos observado una variación en las fechas de siembra. Entonces, estas se han corrido hacia junio, en lugar de empezar en abril y mayo, como era la tendencia en los años 70. Bueno, la pregunta de investigación es precisamente esa: si el desfasamiento en la floración y en las fechas de siembra de los cultivos se deben a variaciones en la temperatura y la precipitación durante los últimos 30 años. Nos queda aquí una situación que estamos por definir todavía, que es el proceso de si hacemos un antes, un después y un intermedio. Es decir,
considerar un clima patrón, que sería el estudio que hizo la doctora Teresa Reina Trujillo, estudio climático frutícola de la región de Cuautitlán, y un clima referencial, que sería utilizando la estación Represa del Alemán de Tepozotlán, que es una de las estaciones que se utilizó en el estudio de Teresa Reina y que actualmente está en funciones. Y posteriormente, de 1991 al 2020, utilizar como la misma estación, pero como clima ya establecido convencional, que son 30 años más o menos. Bueno, la importancia de este estudio se fundamenta básicamente en la necesidad de dar soluciones a la problemática antes señalada. Es decir, los productores vienen a la institución a preguntar a qué se deben las cosas. ¿Qué actividades podrían hacer? ¿Cómo se pueden ajustar los paquetes tecnológicos? O si realmente hay necesidad de cambiar cultivos. Pero trabajamos sobre una problemática real en la región bajo condiciones de cambio o modificación de los parámetros del clima. A partir de ello, generamos los siguientes objetivos. Uno general, que trata de obtener, a través del análisis de series anuales de temperatura y precipitación, un diagnóstico de la condición agroambiental de la zona de influencia en el periodo 1991 a 2020. Debo de hacer la aclaración en este contexto porque contamos con una base de datos del Servicio Meteorológico Nacional de 1951 al 2018. Estamos viendo si la podemos actualizar al 2020. Esto con las pláticas que hemos tenido con la doctora Lore Herrera Vázquez, jefa de proyectos de intercambio de información en el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. El objetivo particular o específico trata de determinar el comportamiento de los parámetros agrometeorológicos y su efecto en los cultivos en un periodo de septiembre, del 23 de septiembre del año en curso al 22 de septiembre del 2023. El tercer objetivo puede considerarse también una meta. Lo que pretendemos es aportar información que apoye la toma de decisiones en la planeación agropecuaria. La hipótesis es: los parámetros agrometeorológicos de la zona de estudio se han visto afectados por variaciones en la temperatura y la precipitación. Como parámetros agrometeorológicos estamos señalando la suma de temperaturas, básicamente constante térmica, horas frío y termoperiodo. En el caso de la precipitación, estamos viendo lo que es el balance hídrico y el índice de disponibilidad de humedad, que es muy similar, pero que permite caracterizar una zona. Bueno, la metodología. No encontré una definición muy formal con literatura actual. De hecho, una de las críticas que se me ha hecho es precisamente que mi literatura es algo atrasada. Sin embargo, la literatura actual, que data de 2018, no habla de zonas de influencia, más bien habla de zonas económicas específicas. Pero en fin, la idea es esta. Nosotros partimos de una estación meteorológica ubicada en el campo agrícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la parcela 9, que es donde se realizará el proyecto, y de ahí definimos un área de influencia que está considerando o basada más bien en distancias, municipios y en la actividad agropecuaria de la zona. Como pueden observar aquí, realmente el rancho Almaraz está rodeado de cuestiones
de tipo industrial, ¿no? Desarrollo industrial y algo de urbano. Bueno, la zona de estudio o área de influencia en función de distancia se utilizó 8 kilómetros de radio a la redonda con un diferencial en el vertical de 200 metros y 500 en el horizontal. Dentro de esta zona se incluyen aproximadamente 7 municipios. En sí, la zona o el área de influencia es una metodología que nos permite unir ciertas características de los municipios y de las condiciones de relieve, tipos de suelo y cultivos que se están dando y que nos permite dilucir la problemática generalizada. El tipo de investigación que se llevará a cabo será mixta, cuantitativa y cualitativa. Para el análisis de las variables del clima se utilizará la información proveniente del Servicio Meteorológico Nacional. Se elaborará una hoja de Excel para obtener el cálculo de las variables agrometeorológicas y se realizará la estadística básica de datos climáticos y un análisis espacial de comportamiento de las variables de interés. Para efecto de este estudio, se considera un clima patrón, ya lo había mencionado, y un clima referencial. Los software a utilizar son sistemas de análisis estadístico SAS y el ARGIS, que es un sistema de información geográfico, y podría utilizarse lo que es el New Loglim, en caso de que se tenga que generar el clima de un lugar donde no exista datos. Bueno, de mi parte sería esto, se me acabó el tiempo, pero estamos listos para las preguntas. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a dar la palabra al doctor Omar con su retroalimentación. Sí. Adolfo. ¿Cómo está? Bien. Oye, qué pregunta tan interesante, ¿no? Mira, el desfasamiento actual en el desarrollo de los cultivos en la zona de estudio se debe a variaciones de la temperatura y la precipitación durante los últimos 30 años. ¡Wow! Fíjate que estaba viendo si aquí en tu método, tampoco lo presentaste aquí, no hablas de algunas variables, ¿verdad? Sí, mencionó la constante térmica y claro. Constante térmica, horas frío, que son 2 indicadores, y lo que es el termoperiodo, las fotonictotemperaturas. Exacto, pero en cuanto al cultivo, o sea, ¿qué es producción, toneladas producidas, tamaño del fruto? ¿Qué variable? Bueno, nosotros tenemos kilogramos por hectárea o toneladas por hectárea, el equivalente que sea. El problema que tuvimos es que bajo las condiciones de pandemia, la huerta se nos vino abajo porque no nos dejaron entrar. Entonces estamos rehabilitando ¿cómo se llama? El huerto. Ya lo logramos, nomás tuvimos producción ahorita, pero hubo muchos problemas en cuanto a procesos de floración que desembocaron en una mala fecundación, ¿no? Sí, dos cosas, perdón. O sea, el desfasamiento te refiere simplemente a que se corra, ¿no? Se corran los meses que tú hablabas, ¿no? Que antes se daba en un periodo y ahora se desfasó, de hecho. Sí, de hecho, la floración en tiempos previos a 1990 se daba a partir del 2 de febrero al 15 de febrero, ¿sí? Ese era el periodo. En algunos frutales como manzano y peral se daba hasta mayo. Un favor, recordemos que no hay réplica en estas retroalimentaciones, únicamente se contestan preguntas muy concretas para darles tiempo, por favor. Sí, muy bien. O sea, nada más para que me quedara claro,
simple y sencillamente es el desfase. Otra cosa sería, digamos, la calidad del producto agrícola del La producto. calidad puede seguir siendo la misma, pero la ventana comercial ya no. Exacto, o sea, es en tiempo, digamos. Ahora, Sí. bueno, nada más tengo un par de comentarios sobre el documento. Sí. Repite las cosas, digamos, desafortunadamente no lo enumeras, pero, a ver, digamos, en la página 4, marco teórico, definiciones, y hay una serie de definiciones. Y Sí. esas mismas, o la mayoría, se repiten otra vez en la página 12, variables agrometeorológicas. No es necesario. Una vez se coloca, se define y se acabó. Ya no hay que repetir. Muy bien. Y lo otro es, en un documento oficial, como yo creo que esto es parte de tu tesis, ¿verdad? Lo vas a modificar, en fin, pero en un Sí. documento oficial o en una tesis no se coloca. Se realizaron reuniones con la jefatura del departamento. No, para afuera. Simple y sencillamente es, pues, digamos, las secciones principales que conforman el documento, los antecedentes, el marco teórico, el propósito, la justificación, los objetivos, el método. Pero no que me fui a entrevistar con el director, la directora, no. Ok. Eso está entre las páginas 10 y 11, es decir, Sí, muy ya lo concreto, anoté. muy concreto el escrito. Y bueno, no sé si valdrá la pena entonces, con lo que me has comentado, hablar sobre la calidad del fruto, aunque esté desfasado, pero sobre la calidad del fruto o del vegetal que estás evaluando en el documento. Eso ya lo tendrías que considerar con tu asesora. Sí, de hecho, doctor, hubo cosas que no pude meter porque se me indicó que iba a haber cambios. Entonces, para efectos del coloquio, se respetó el trabajo que se envió primero. Fíjate qué interesante, digamos, el desfasamiento sí creo que se deba, si existe, si tú encuentras alguna asociación o algún efecto que tenga la temperatura, bueno, el cambio climático en estas dos variables que manejas, o en estas tres variables que manejas, todo el desfasamiento de la floración, tendría que ver más con ello que con la calidad del producto, que a lo mejor hay un confusor en cuanto a la contaminación, digamos, o a la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, pero que también tiene que ver con el cambio climático, pero a lo mejor también a lo contaminado o a lo trabajado, o sea, ya son como confusores, digamos, no nada más está asociado al cambio climático. A lo mejor te mete ruido, digamos, pero lo tienes que considerar si metes tú eso de la calidad y solamente dejarlo como el desfase, como así como un comentario. Ok. Muy bien. Al respecto, doctor, hay un libro de climatología que habla de microclimas y ahí vienen algunas premisas que se empiezan a utilizar. Muy interesante porque tu trabajo está como relacionado mucho entre la interfase, cambio climático y la conexión con contaminación, y tiene que ver, digamos, con la calidad del producto, el valor nutrimental, en fin, interesante. A ver, vamos a ver qué obtienes. Ok. Muchas gracias, doctor Omar. Adolfo, un favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla nada más? Sí, perdón. Muchas gracias, no te preocupes. ¿No lo dejé? Es que aún sigue tu... A ver, ¿ya? Listo, ya quedó. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Itzel, por favor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Un gusto, Adolfo. El proyecto me gusta también. Creo que es interesante y son justo como esas preguntas que a veces como que parecen chiquitas porque en realidad resultan ser bastante importantes, ¿no? Y es que nos vamos a veces como a cosas muy generales y estas son cosas como más particulares, es decir, ¿qué va pasando? Empieza a moverse el clima, empieza a moverse temperatura, precipitación y entonces, ¿qué más empieza a moverse con este cambio y todo, ¿no? Lo único es que me gustaría que fuera a lo largo del escrito y que un poquito en la presentación de repente también me pasó, de repente pierdo un poquito de vista exactamente o sea, hacia dónde va. Los objetivos está bien, tienes dos muy específicos, pero de repente
hablas, por ejemplo, de un periodo largo de años y de repente hablas de uno, que es en la estación que están ahí. De repente nos hablas de toda la zona alrededor de Cuautitlán, de repente nos hablas como de una parcela, y entonces me deja un poquito confundida en términos de realmente justo, si se va a trabajar como con datos de cuestiones desde todos estos años, toda esta área, o vas a trabajar exactamente con nada más este último año y esta parcela que se está cultivando. Y creo que eso sería importante que quede muy claro desde el escrito y a lo largo, digamos, también de las presentaciones, si van a hacer las dos cosas y cómo vas a ir como mezclando entonces los datos que vas a obtener por una vía, digamos, como más histórica y por una vía que es en un estudio, digamos, más en un corto plazo, que es un poquito lo que ahí me confundió. Sí, doctora, aquí lo que se pretende es trabajar los dos casos. En el caso particular de la parcela, que es un periodo de un año, es para verificar dónde se están dando los cambios y cuáles son los parámetros que están influyendo en esos cambios, ¿sí? Básicamente, sé que esta investigación particular que estoy haciendo anual requiere un periodo mínimo de 3 años. Pero para efectos del tiempo que tenemos para hacer la tesis, lo reducimos a 1. Claro. Ok, muy bien. Sí, entonces creo que es importante dejar entonces muy claro como estas dos vías que vas a utilizar a lo largo del estudio y lo que decíamos, ¿no? Tener siempre presente y cuidado de estos datos de repente meteorológicos que a veces fallan un poquito, las estaciones dejan datos incompletos, pensar muy bien cómo se van a resolver y pues creo que ya en realidad, digamos, esos serían mis comentarios y nada más de manera general, un poquito aprovechando esta última participación, creo que es importante que se mencione siempre en sus presentaciones, por ejemplo, esta parte de quiénes son sus asesores, de dónde son. Para nosotros es importante saber, digamos, quién ya los está dirigiendo y un poco hacia dónde podemos nosotros, por tanto, dirigir nuestras observaciones. Entonces, me pareció bueno el proyecto y justo, ¿no? Nada más como sí ser más claro a lo largo del escrito y más como en un orden de ideas un poquito más establecido, ¿no? Sí, doctora. La directora es la maestra Gloria Solares Díaz, que ella es del área de mejoramiento genético, y la otra persona es el doctor Homero Alonso, del área de riego. Me falta el del instituto nada más. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Mande? Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Muchas gracias, doctora Itzel. Continuamos con la doctora Natalie. Adelante, por favor. Ok, bueno, pues yo creo que algo que sí sería importante es tal vez modificar el título, como ya lo mencionabas, y sí dejar claro en el título que estás hablando de estos cambios agroambientales, pues frente a escenarios de cambio climático, ¿no? Tal vez meter ahí esta palabra, ¿no? Que luego puede ser tan fuerte. Yo creo que sí hay que incluirla porque de repente uno pensaría que el trabajo tal vez está evaluando sí modificaciones en el clima que pueden afectar a la fenología, pero no necesariamente ligarlo con cambio climático. Como te dice la doctora Itzel, sí hay que tratar de hacer más fluido el texto, de repente puede llegarse uno como que a atorar un poquito. Y yo creo que, por ejemplo, en esta parte donde hablas del planteamiento del problema y dices lo del desfasamiento, pues es un desfasamiento, de cambiar tal vez la redacción y decir que es un desfasamiento en la fenología, porque en realidad eso es lo que estás evaluando principalmente, ¿no? El cambio en la fenología en cuanto a los tiempos. Y bueno, pues sí, tener cuidado de repente con el manejo de las mayúsculas, las minúsculas, al inicio de algunas oraciones están en minúscula, eso hay que corregirlo, el manejo adecuado del uso de los signos de puntuación. Todo eso al final es lo que compone al documento, ¿no? El documento puede tener una cantidad de información súper importante, pero si la estructura no es correcta, de repente eso también nos puede poner en problemas. Y hablas en el resumen de que vas a hacer entrevistas. Sería importante, por ejemplo, saber más o menos cuál va a ser tu número de entrevistados, ¿no? Y también anexar en tu documento, pues, el contenido de tus entrevistas. ¿O qué información vas a obtener de ellos? Sí, de hecho, se han planteado 3 áreas. El productor por sí mismo, la institución, ¿sí?
y la parte social de cómo está influyendo, una interacción entre lo que son los productores y las instituciones, cómo se están, ¿cómo se dice?, relacionando. Ok, eso también es muy importante que quede claro en tu método, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa parte, ¿no? El tener mucho cuidado con el manejo de repente o el uso adecuado de la gramática, ¿no? De la ortografía. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo nuestro coloquio. Aún tenemos un poco de tiempo, entonces quisiera saber si los doctores quisieran hacer algún comentario adicional para nuestros estudiantes que consideren importante y que les pueda servir para sus trabajos. Bueno, a ver, yo tengo dos comentarios. Primero, felicito a los organizadores. A usted como coordinadora. Lo hace usted muy bien. Muchas gracias. Y esto incentiva a los muchachos, etcétera, porque tener opiniones ajenas al profesorado de la propia institución es muy enriquecedor. Son otros puntos de vista, otras perspectivas, y eso enriquecen a los trabajos. Y bueno, pues felicidades a los muchachos, a los estudiantes, porque primero por esta motivación para seguir con sus estudios, y porque al último digamos, está la espinita ahí de hacer algo por este planeta que cada vez está más malo, y por nuestro país. Entonces, pues eso hay que felicitar y aplaudirle a la gente que se sigue capacitando y tratar de dar soluciones a los problemas que ya nos han, o nos comienzan a rebasar, o ya nos rebasaron. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Doctoras, ¿algo que quieran agregar? Sí, muchas gracias. Yo quisiera sumarme a las felicitaciones, tanto a quienes han presentado, nunca es fácil presentar en estos foros, pero también a los organizadores. Y pues justo comentar como algo muy importante, a veces sentimos que lo que hacemos es muy poquito respecto a que los poquitos datos que tomamos, que nuestra área es muy chiquita, que nuestro estudio abarca muy poquito tiempo, pero es que nada es poquito. En ciencia, cualquier aportación es muy válida y es muy importante que hagamos un trabajo, aunque sea aparentemente chiquito, pero muy bonito, muy pulcro, muy bien cuidado, a que queramos como abarcar un montón de cosas y a la mera hora, digamos, hagamos un poco de todo y de nada. Yo creo que eso es algo súper importante que no debemos de perder de vista cuando planteamos nuestros objetivos, que nada es chiquito en ciencia. Cualquier aportación bien hecha es muy importante, así que es mejor centrarse en algo y hacer eso, y con eso, digamos, van a tener excelentes trabajos. Es una maestría, es un primer paso, y después se puede ir siempre profundizando de aquí hasta mucho más adelante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias a usted, doctora. Doctora Natalie, ¿algo que quiera agregar? Sí, pues también felicitarlos, ¿no? Todas las temáticas que están abordando, de verdad que son interesantes, pero también van a contribuir, ¿no? Y acuérdense, a veces hacemos pequeños esfuerzos y cuando nos damos cuenta, pues vienen grandes cambios. A lo mejor los trabajos que ustedes plantean van a servir para que otras personas también puedan desarrollar estudios, o ustedes mismos seguir trabajando con los estudios, ¿no? Muchos de sus trabajos van impactando muchísimo a la sociedad y eso también se agradece. Pues nada más, tomar en cuenta los comentarios que les sirvan. Yo creo que todos fueron muy, muy propositivos, buscar mejorar sus trabajos. Yo creo que lo que veníamos a hacer era eso, que sus trabajos tengan, sacarles todo el provecho, platicar con sus tutores, platicar mucho con sus tutores, siempre tener muy buena comunicación con ellos. Y pues adelante, no se desanimen, solamente sí evalúen lo que les comentamos de nuestras preocupaciones en cuanto a los tiempos, ¿no? La idea es que salgan a tiempo y que pues no se estén estresando al final, ¿no? Porque ya se les acabó el tiempo y no hemos podido acabar. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, les agradecemos muchísimo a nuestros doctores, al doctor Omar, a la doctora Natalie, a la doctora Itzel, y también a nuestros ponentes, a Cintia, Adolfo, José y Jesús, que estuvieron participando. Esperamos que todo esto que ustedes llevaron todas las retroalimentaciones que recibieron, les sirvan y las puedan utilizar para sus trabajos y para la mejora de estos. Bueno,
pues les agradecemos su asistencia a este tercer coloquio de investigación del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.